Bueno, hola con todos. Somos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mis compañeros, somos el grupo CAN y mis compañeros son Jefferson Montaño, Caterine Calderón y Joana Cuenca. Estamos con una de las docentes de nuestra universidad, con la docente Claudia Torres, que nos ha regalado un tiempito para ayudarnos. Nuestro tema básicamente es, queremos hacer, analizar los posibles factores que influyen en la salud mental de los estudiantes universitarios. Entonces, para eso queríamos, con su ayuda, profe, queríamos plantearle cada uno. Hemos analizado 4 test posibles, de 2 de ansiedad y 2 de estrés, para que con su experiencia nos ayude aconsejando cuál cree que sería el más recomendable para aplicar. Entonces, vamos a ir un poco en orden. Tenemos 4 test. El uno es inventario de ansiedad de Beck, el otro es la escala de estrés percibido, EEP-10, y el otro es la escala de percepción global de estrés, y el último sería inventario de situaciones y respuestas de ansiedad. Entonces le vamos a ir comentando un poco para que usted nos aconseje. El primero lo va a hablar mi compañero Jefferson. No, el primero, como ya le mencioné a mi compañera, es el inventario de ansiedad de Beck, el BAI, el cual dentro de su ficha técnica tiene lo que es sus autores, que es Aaron Beck y Robert Ster, en el año de 1988. El constructo que mide es, como su nombre mismo lo dice, la ansiedad. El tiempo para la aplicación de esta test es de 5 a 10 minutos, esto también dependiendo si es individual o colectivo, para ambas son el mismo tiempo. Las edades de aplicación, empieza desde los 13 años en adelante. Y la forma de aplicación, como ya lo mencioné, se la puede aplicar tanto individual o como colectiva. El lugar donde de la baremación y la estandarización fue en Estados Unidos, en el año mismo que ya le mencioné anteriormente, en 1988. En las variables que se subdivide los baremos, el baremo se subdivide en función de lo que es la edad y el género. En cuanto a lo que es el sustento teórico de este test, pues según como nos pedía también para poder explicarle y tal, nos pedían 3 autores y tal. Beck menciona en el año de 1976 que la ansiedad es una respuesta emocional exagerada a un estímulo o situación que percibe como amenazante o peligrosa. Las personas con ansiedad en sí tienen pensamientos negativos, les lleva a interpretar situaciones como más peligrosas. Esto puede ser síntomas físicos como sudoración, palpitaciones, temblores, también miedo, evitación a situaciones estresantes. Además, también Hamilton nos menciona en 1959 que la ansiedad es una respuesta normal ante una situación estresante, pero esta se vuelve excesiva o crónica, y es aquí cuando puede inferir en el buen funcionamiento diario de la persona. Por otra parte, también Lazarus en 1966 nos dice que la ansiedad es una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe que no tiene los recursos necesarios para enfrentar una situación estresante. Además, dice que la ansiedad es el resultado de una evaluación cognitiva de una situación o una percepción tanto a una amenaza o a un peligro. Y pues bueno, en cuanto al test en sí, pues la escala de ansiedad de Beck es un instrumento que es ampliamente utilizado para evaluar la presencia o la gravedad de la ansiedad como síntomas cognitivos y somáticos en lo que son las personas adultas. Y como le dije, lo que evalúa son síntomas cognitivos y somáticos. Los cognitivos son la preocupación excesiva, el miedo, la sensación de peligro,
dificultad para concentrarse, la sensación o pérdida de control, y los síntomas somáticos, la tensión muscular, la sudoración, los temblores, palpitaciones, náuseas, mareos. Bueno, estos ítems se puntúan en una escala de 0 a 3 según la gravedad del síntoma. El puntaje total de esta escala indica el grado en el cual la ansiedad que experimenta dicha persona. Pues bueno, y en cuanto al porqué hemos escogido también este test, es que en sí la ansiedad es enfocada obviamente a los jóvenes, a los universitarios, es porque la ansiedad en sí es una enfermedad mental más común en todas las personas del mundo y tal, y obviamente los estudiantes universitarios pueden tener un mayor riesgo debido a los altos niveles de estrés que perciben los estudiantes, y esto puede influir en su vida académica o incluso en la transición de su vida. Aparte de los niveles de ansiedad, infieren, como ya le dije, en el rendimiento académico y más que todo en la toma de decisiones y en la capacidad que estos puedan llegar a tener. Y puede afectar su logro universitario o el éxito que quiere adquirir entrando a la universidad, o incluso puede llegar a más el querer, salirse de carrera. Para lo cual en sí la identificación temprana de la ansiedad puede, al menos nos ayudaría a, crear tal vez un plan de intervención o dar tal vez alguna charla referente a lo que es la ansiedad y cómo deberíamos tal vez tratar de sobrellevar este tipo de problemas que en algún momento tal vez los estudiantes universitarios llegáramos a tener. Pues eso en sí en cuanto a este test, y pues más o menos lo que queremos medir es cómo la ansiedad nos llegaría a afectar en el ámbito académico. Sí, perfecto. Bueno, no sé si primero le exponemos cada uno y luego usted nos da su punto de vista, o que sí, lo vamos exponiendo. Bueno, en realidad creo que hay algo importante establecer antes o sea, ustedes han tenido un proceso, entiendo, de ir eligiendo temática y problemática, ¿no? Sí. Lo primerito que hay que tener súper claro es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Según lo que entiendo, es medir la ansiedad y el estrés en estudiantes como un factor que puede producir a corto o mediano plazo problemas académicos. ¿Sí? Entonces ustedes tienen dos variables importantes. Me imagino o supongo que ustedes, para irse hacia la ansiedad y el estrés, hicieron investigación y dijeron, bueno, ¿cuál es lo más común que pasa en los universitarios y qué les afecta el rendimiento académico? Porque hay un montón de factores, hay un montón de factores de riesgo que pueden estar afectando el rendimiento académico directamente. Entonces, primero que nada hay que tener variables claras. Entonces, ustedes quieren una métrica de ansiedad y por otro lado una métrica de estrés, ¿sí? Para, bueno, después plantear programas de prevención y todo el resto que sucede en investigación. Muy bien, entonces como tenemos dos variables importantes, los instrumentos deben dirigirse hacia ellos. Otra cosa que hay que tener claro cuando se elige un instrumento es el tema de la población. Porque ustedes saben que hay test que son específicos para adultos, otros para niños, que contemplan ciertas edades, que estén adaptados. Entonces, de manera general, antes de conocer las otras tres escalas, es importante tomar en cuenta cuánto validez y confiabilidad, que tiene que ver con el tema de elección de instrumentos. Justamente, si miden lo que estoy tratando de medir, porque mal haríamos, por ejemplo, tomar una escala que no mide específicamente, por ejemplo, los estresores vitales. Entonces veo que sí tienen 4 escalas que van apuntados a sus variables, ¿sí? De ahí tienen 3 escalas de estrés, ¿verdad? Dos de estrés, 2 de estrés y 2 de estrés y 2 para ansiedad. Ajá, sí, ¿ya? 2. Entonces, la toma de decisiones va un poco, me parece bien el tema que hayan indagado y visto los instrumentos. La mayoría los conozco, uno quizás no sé muy bien cómo se califica, pero entiendo que deben apuntar a estas 2 variables, partiendo de ahí, ¿no? Entonces,
pueden explicarme las otras tres y creo que en base a eso también podemos ir tomando la decisión de cuál es el más apto. Por ejemplo, de entrada les digo que Beck es uno de los más usados y es como uno que no pierde fiabilidad con el paso del tiempo, porque justamente su escala tiene una métrica muy pegada a lo que es DSM-5, ¿sí? O sea, bueno, factores clínicos de la ansiedad. Entonces sí nos proporciona, además de una métrica genérica del nivel de ansiedad, nos puede dar las medidas, ¿no? Alto, medio, bajo, o el riesgo incluso por los factores que ustedes decían, somáticos, o si tienes más, apuntan a una ansiedad más de tipo comportamental. Entonces esa es una métrica interesante donde ustedes le pueden sacar el jugo al instrumento. Entonces la idea siempre de los instrumentos es escoger el más óptimo que nos ayude a responder nuestro objetivo. Si es ansiedad y estrés, pues allí apuntamos. Por ejemplo, depresión, aunque es una cuestión importante también que puede influir en el rendimiento académico, no lo han incluido y está bien, entonces por ahí nada. Sí, entonces siempre apuntar al objetivo. Ajá. Sí, básicamente era un poco definir un poco en cuanto al ámbito educativo, o sea, qué factores en cuanto al ámbito educativo más o menos te generan estrés o ansiedad. Entonces por eso también tenemos otro, el de escala de estrés percibido. Ese también sería otro también que habíamos pensado, porque bueno, básicamente como ya sabemos, nosotros como universitarios sabemos de primera mano que un poco el estrés lo vivimos a menudo, ¿no? en nuestro día a día, entonces hemos considerado que es un factor importante tener en cuenta. Y también estábamos investigando también sobre este test, por ejemplo que hay muchos, sobre todo estudiantes de carreras un poco más que exigen más esfuerzo, quizás de medicina, ingeniería, algo así, donde el estrés a lo mejor se da en mayor nivel debido al más cotidiano. Claro, se ve. Entonces, claro, hemos también considerado esta escala, que es la escala de estrés percibido, porque hay dos versiones, la 14 y esta que es la versión española de EP10. El autor y el año que es el original es de Cohen en el año 1983 y la versión de española que es de Eduardo Remo. El constructo que evalúa es básicamente el estrés psicológico percibido. El tiempo de aplicación que tiene sería más o menos de unos 10 minutos. Las edades también, como nos dijo que es importante, también ese factor, ese dato a tener en cuenta. Va de 18 a 30 años. La población es con todos los géneros, hombre y mujer obviamente. Y la forma de aplicación es autoaplicación. También se han estudiado con muestras de diferentes países, que está estandarizado en Estados Unidos, España, en Dinamarca, Turquía, Colombia y en Brasil. Y sí, bueno, básicamente lo hemos considerado, como ya le decía, a esta escala de estrés también, porque es importante, no sé, a lo mejor le hemos como considerado una de las que sea también más definida. ¿Qué tipo de preguntas tiene? Tiene preguntas, un poco para ir centrando el tema de cuál es la métrica del factor de estrés que está midiendo. Porque acuérdense, como veíamos, el tema de estresores vitales importantes, hay escalas que nos dicen cuánto puntúan, digamos, un estresor vital importante, un duelo. ¿Sí? Sí. No es lo mismo que, qué sé yo, un duelo no es comparable a haberse peleado quizás con la pareja, por ejemplo. Sí, son dos métricas de estrés diferentes. Entonces, no sé si esta escala, veo que es Likert, sí, es escala de Likert, déjame verle. ¿Con qué frecuencia? Ya mide la frecuencia. Después de 0 a 4. Son 10 preguntas con qué frecuencia estaba afectado por algo que le ocurrió inesperadamente. ¿Con qué frecuencia? Son preguntas genéricas. Sí, no va a cosas específicas, exacto, a la acción, sino con qué frecuencia ha pasado en los últimos días
X situaciones que pueden haber afectado. Ya. Sí, básicamente es como ponía que se centra en el último mes, el estrés positivo en el último mes, la frecuencia, básicamente un poco. Eso es importante. En el caso de las otras dos escalas, que son de estrés, Sí. ¿no las tienen ustedes? Sí. ¿Cuál es la frecuencia, la métrica? ¿En qué tiempo les pregunto? ¿En el último mes, últimos 3 meses? En el último mes. ¿El suyo cuál es? El de ¿El EGP? el de Joana Sí, es el escala global. de percepción global. Ya, en el último mes y en Sí. el caso de la De otra inventario escala, de situaciones. Igual. de en el respuesta. último mes. Todas tienen el Sí, mismo. en el último Entonces mes. estamos empates ahí. Ya. Ya. O sea, a ver, aquí yo creo que la escala de Beck es indiscutible, esa va porque es la única que tienen Sí, para la- medir por ansiedad. general, es la Ya, más- y es la más Sí, usada. sí. Entonces la de Beck va. Aquí más bien la incertidumbre es cuál de las tres nos es más útil. Entonces, en base a eso, creo que los criterios para ir un poco escogiendo es ver qué tiempo, qué mide, cuántas preguntas, porque también el tema de las preguntas, ventajosamente ustedes tienen una investigación puntual. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, hay escalas que son muy, muy buenas, pero tienen, por decirles, 80 preguntas y están bien. Si se las explica una sola escala, en una población no hay ningún problema, yo respondo 80 preguntas, pero si a esta escala le sumo una o dos escalas más, el instrumento se vuelve pesado y tenemos un riesgo mayor a que el estudiante no conteste, o si conteste por contestar. Entonces esa es otra métrica que es interesante para medir. Entonces, a ver, la primera tiene 10. ¿El EGP cuántas preguntas tiene? Ese tiene 13. 13. ¿Y el inventario ISRA? Tiene 22, entonces, o sea, 22 preguntas y 22 respuestas. No, 24 respuestas, perdón. En la cual se las van interpretando de acuerdo a las preguntas, van respondiendo a las respuestas. Por ejemplo, va así de esta manera, mira. Aquí están las preguntas Ya. y se las va respondiendo acorde a las respuestas que están acá. Ah, es como, no es líquido, es respuesta. Eso no como Siendo molestia. pueden visualizar. A ver, acá creo que va mejor porque estaba borroso. A ver, tiene la situación Y la respuesta en la parte de arriba, en la cual se la va a responder. ante una situación, por ejemplo, ante un examen que me juego mucho a favor. Mi respuesta es, ya, los síntomas somáticos están como Ajá, respuesta. como Entonces tiene general. respuestas de estómago, me sudan las manos, me tiemblo, me Por duele lo la general, cabeza. acorde a las preguntas, a ver cómo se siente. Ya, entonces, fíjense, esta es otra métrica. Si bien tienen diferentes situaciones, ¿cuántas son? 22, ¿no? Diferentes. 22 Bueno, preguntas. alguien y me 24 lee respuestas. 24 preguntas, pero aquí solo, si ven, en las respuestas está dirigido a los síntomas somáticos. Ajá, por lo general. Ujú. Todos son síntomas somáticos. Me seca la boca, me falta el aire, hay palpitaciones. Entonces aquí, favorable porque sabemos específicamente cuál es el síntoma somático que padecen, pero desfavorables porque estamos dejando todos los otros síntomas de ansiedad. Sí. Punto a favor y punto en contra, vayan haciendo métrica. O sea, está muy bueno si quisiésemos centrarnos, por ejemplo, la investigación fuese de ustedes muy dirigido a apuntar hacia prevención de síntomas somáticos. Esto nos sirve mucho, porque aquí estás claramente diciendo, bueno, cuando me pongo frente a un examen, ¿cuál es mi respuesta más común? Entonces yo digo, a mí me duele la cabeza. O me sudan las manos. Ajá, esos son síntomas somáticos, ¿ya? Perfecto, entiendo esta escala, esta no la conocí, está muy buena. Y la otra, la EPG, Joana tiene Sí. la escala de Los- percepción global de estrés, Ya. que es la EPG. A ver, profe, le explico. Dentro de la escala de percepción, como su nombre mismo lo dice, es global. Dentro de mi investigación, pues, está basada en el tiempo de aplicación de 15 a 20 minutos. El autor mismo escoge. Las edades de aplicación es de 18 a 30 años. Igualmente es de forma de autoinforme y la adaptación está dentro de peruana. También se hicieron investigaciones dentro de países de México, Venezuela. Ahora, dentro de los barismos, pues era entre hombres y mujeres, ¿no? Entre 19 y 25 años de edad aproximadamente dentro de los universitarios de esta, ¿no? La escala de percepción global de estrés pues mide en dos subescalas, que era una positiva y otra negativa, evaluando los niveles de estresores de los estudiantes. Esta también permitía visualizar aspectos que están reflejando dada la capacidad de lidiar con el estrés del estudiante, tanto en los estudios como también en los medios ambientales que esté rodeado este.
Ya, dentro del sustento teórico puse 3 características principales del test. La primera nos decía que es la capacidad de las personas para manejar sus emociones enfrentando las situaciones estresantes. Por ejemplo, eran en la época de exámenes, en la época también de elecciones, ¿no? Ya, otro también que nos decía es que evalúa constructos psicológicos importantes relacionados a la percepción de amenaza. Por ejemplo, cuando estaban frente a una exposición, cómo ellos respondían después de la exposición que presentaban al docente, y la capacidad de adaptación, digamos, cuando un compañero de clase no brinda ayuda con respecto a un trabajo. Y la tercera, que también decía que tiene una estructura sencilla y rápida de aplicar, por lo que es más útil utilizarlo en la investigación como práctica clínica y en el contexto también laboral, aparte del universitario, ¿no? Ya, y aquí, profe, estaban las preguntas de este test. ¿Cuántas preguntas son? 13. Entonces, en número de preguntas, podemos dar como un punto a todas porque están similares, ¿no? En tema de lo que logra medir, lo que queremos que mida, digamos que la que está en desventaja es la escala que usted tiene, por lo que decimos que va solo a síntomas somáticos. Claro, entonces lo otro también es interesante porque justamente nos permite también incluso relacionarlo con qué tipo de afrontamiento tienen los estudiantes. ¿Qué hago yo frente al estrés? Bueno, entre las situaciones estresantes. Entonces, acá en la primera, en la escala que usted me explicaba, son generales, ¿no? Son rasgos generales. Entonces, acá igual se habla de un último mes. Escala de Likert. Igual está midiendo actitudes frente a situaciones estresoras, cuánto se ha sentido mal frente a algún problema inesperado, a hechos importantes de su vida, a manejo de frustración. También veo que también tiene esa escala en relación a las dificultades adaptativas, que también es interesante porque cuánto nos estresemos también tiene mucho que ver con nuestro manejo de frustración. Sí. Entonces, si no manejamos bien la frustración, nos vamos a estresar más y de hecho nos va a repercutir más. Que si tenemos un buen manejo de frustración, justamente eso hace que incluso la ansiedad disminuya. Juan seguido ha sentido molesto en situaciones que toman fuerza. Les hago una consulta. Entre esta escala y la que usted tuvo, ¿cuáles son las diferencias desde su punto de vista significativas? Porque acá ya lo tengo clarísimo, o sea, son síntomas somáticos, que nos es muy útil para medir eso, ¿no? La ansiedad. Entre estas dos, ¿cuál sería como? Porque son escalas breves, amplias. Claro, básicamente esto, o sea, es un poco para generalizado, ¿no? No va en algo específico. Entonces sería un poco... Por ejemplo, la escala de Narcisa, el de ella tiene 10 ítems, me parece que Tiene son, 10 y este de ítems, acá tiene creo que 3, va 13, perdón. En este más medía, como usted mismo lo indicaba, en cómo ellos perciben el nivel de estrés, en cómo lo pueden hacer. Bueno, también dentro de la investigación que nosotros, profe, tuvimos, que los estudiantes de medicina eran que, por ejemplo, se estresaban mucho más dependiendo de las situaciones de estrés y tanto que se sobreexigen ellos mismos, ¿no? Y eso puede decir como diferencia con respecto a que Yo las veo bien similares, porque miden factores estresores de manera general. Acá quizás está un poco más enfocado al tema de la frustración. Sí. Y del impacto que puedan tener. Escala de Likert ambas, ¿verdad? Sí, ambas. escala de 13, 10 preguntas, son 3 adicionales que tendré. El tipo de respuestas, qué indicadores nos da? ¿Cuál es la interpretación? Por ahí veamos. ¿Qué nos da esta? ¿Y qué nos da esta? Porque ambas podrían ser usadas para fines que ustedes necesitan. Entonces, digamos, para poder descartar o elegir, podemos verificar qué tipo de métrica nos da y también cuál de las dos está mejor adaptada a su población. Recordemos que nuestra población, estamos hablando de universitarios latinoamericanos, que sí tienen una realidad
distinta a quizás otros países. Sí, Ambos verdad están adaptados. Que sí, ambos están adaptados. Bueno, no hay ninguna aquí en esta, pero bueno, esta es de España. Lo que sí también me estoy acordando que este test, por ejemplo, lo utilizaban muchísimo para medir, por ejemplo, en el COVID, para medir los niveles de estrés de la gente que por la pandemia. Ambas son percibidas, son estrés percibidos. Sí. ¿Qué significa esto? Es mi subjetividad de un factor, cómo yo me siento frente a un hecho específico. Entonces, por eso son autopercibidas y son muy subjetivas, digamos, desde el punto de vista del sujeto. Sí. Ahora, ¿qué métrica nos dan? ¿Qué métrica me refiero a cuál es la interpretación? En la escala, digamos, a Sí. 5 punto de corte 5 nos dice que tiene estos tipos de estrés. Eso más bien un poco para por ahí mirar. Ahí está, no la Yo sí tengo la aquí. tenía, pero no se visualiza. No la tengo aquí. Tenía la interpretación. La interpretación es importante porque justamente, por ejemplo, hay escalas que nos dan puntajes globales. Entonces, a ustedes les es útil mejor un puntaje global o un puntaje específico como hacíamos en la escala de somática, ¿no? Sí. Sino yo necesitamos ver qué de estos rasgos, cuántos se están repitiendo y en qué nivel. Ay, ¿Eso me importa ya. en mi investigación o no? Yo necesito un puntaje general que me digan, bueno, si tienen más de 5 puntos en esta escala es que tienen un factor de estrés notable. Sí, este es general, no recuerdo la puntuación, pero este es un general, porque ese sí me parece que va más específico, pero este era... Por ejemplo, hay general. test que manejan subescalas. Nos dicen, por ejemplo, el manejo de frustración tienen tal puntaje, el manejo de factores de estrés percibido tiene tal puntaje. Era de estrés percibido, no recuerdo realmente el puntaje, era solamente en general. Ya, El puntaje de estrés percibido, no recuerdo realmente la puntuación cuál. ya, eso sería importante, revisen para Ya. que tomen o sea, yo estaría entre estas dos por las razones que les comento, porque justamente su indicador es el estrés, eventos estresantes. Sí. E incluso hay una escala, que no recuerdo ahora el nombre, pero son, justamente es la métrica que les decía. Hacen un montón, creo que son 100 preguntas y el mismo test ordena de mayor a menor los eventos estresantes que han vivido en los últimos meses. Entonces, entre más sumen eventos estresantes, más riesgo de, por ejemplo, ansiedad pueden tener o de algún factor estresante mayor. Pero dado podría ser. Pero bueno, ustedes tienen dos importantes que son dos escalas globales. Esta, en el caso de, por los síntomas somáticos como tal, Sí, que no está muy solamente. dirigida a su investigación, lo veo un poco así, yo creo que la descartaría. Pero entre estas dos, para la toma de decisión, para que ustedes, porque ambas tienen validez, ambas están adaptadas Sí. a la población, ambas tienen el rango de edad que necesitamos y son cortas, que es Ajá. importante. ¿Ya? Entonces, por ahí están empatadas, pero quizás sí vean cuál es la respuesta. Ya. Que miren, porque al final eso les va a permitir a ustedes acercarse al objetivo. Por ejemplo, si Claro. sus objetivos efectivamente una escala global, un puntaje global, tendrían que escoger cuál de las dos les da ese puntaje global. Porque no interesa, qué sé yo, que nos diga, a ver, en tal subescala tiene tanto. ¿Sí? Entonces, acuerdo a eso, yo creo que sí, ahí podrían escoger entre las dos. Creo que ambas son válidas para medir estrés Ya. y combinadas con las de ansiedad no se hacen muy pesadas porque ambas son cortitas. Claro. Entonces, eso también Y es importante. si esa por el tema del afrontamiento a la frustración también, ¿no sería un plus? Sí sería un plus, sería claro. un Es plus? que eso, pero tenemos que ver si lo puntúan. Porque puede que lo pregunten, Ah, pero al pregunten, final pero- no le hagan una escala, no tienen. Pero si, por ejemplo, si tuviese, sí sería algo Favorable, importante, ¿no? porque el manejo de frustración tiene que ver mucho con el estrés, con cuánto nos estresamos o no. Ajá, Ya. entonces sí. Ok, entonces lo tenemos en cuenta esos dos. Ujú. Bueno, no sé, Katy tenía el inventario, pero bueno, como dijo usted, ya sacó lo de los Claro. síntomas Sí. somáticos. Eso está muy bien, o sea, yo no lo conocía y está súper bien para los síntomas somáticos. De hecho, Exclusivamente. claro, incluso, bueno, si hiciesen como un estudio más de caso, de seguimiento, eso es muy útil para los pacientes que, no sé si han visto que hay como más enfocados en los pacientes que somatizan incluso, que tienen muy activo el foco de fisiológico. Y hay pacientes que en cambio fisiológicamente no delatan mucho la ansiedad, pero emocionalmente o conductualmente es
desbordante. Ujú. Y entonces, Ya. por ejemplo, ese serviría mucho para ese tipo de cosas. Pero bueno, dado el caso y los objetivos, como les repito, Ya. creo que entre estos dos estaría viendo, revisen bien Ya. la métrica y con eso es Ya, corto. entonces, porque miramos lo de la respuesta y eso a ver si... Sí, cuál se acerca más a su objetivo, no pierdan de vista eso, porque los instrumentos en una investigación es para, justamente nos acercan al objetivo, es la idea. Entonces, ansiedad ya creo que está clarísimo con Sí, este BEC. sí, sí. Acá y estrés tendrían que ver cuál es más útil para sus fines. Ajá. Listo, profe. Entre esas Pues dos. bueno, no sé si quieren preguntarle alguna duda que tengan, ¿no? Ya, profe, entonces le agradecemos muchísimo De nada. por su tiempo y por... No hay problema. Y ahí van viendo, recuerden que siempre cuando elegimos también hay que ver la validez, ¿no? La validez y cuando útil hacer un buen filtro con el tema, porque hay muchísimas escalas. A veces incluso Sí. cuestiones que ni siquiera están validadas y por ahí dicen, esto funcionó, hicimos. Entonces, mientras más vean, por ejemplo, si googlean esa en estudios Sí. y ven que la usan mucho, pues por ahí estás como BEC, ¿no? A BEC ya Ajá, suena. sí, Ustedes sí, dicen sí. BEC y dicen, es BEC. No hay ni para qué refutarlo Claro, porque es porque BEC. ya está. Exacto. Pero, por ahí. profe, le quiero hacer una pregunta fuera un poco de pero me imagino que para ello también era mucho la experiencia y eso, pero ustedes, por ejemplo, para escoger alguna escala o eso, ¿cómo, me imagino que a base de la experiencia también ya van descartando, sabiendo cómo creen o cómo es cuando ustedes quieren escoger un test, cómo lo hacen? Claro, es que todo depende, ¿no?, del tema de los parámetros que elijamos para la investigación, desde el planteamiento del objetivo. Primero, como he hecho yo en este momento, o sea, definir variables. Estas dos variables, a eso vamos a apuntar, vamos a buscar escalas. ¿Cuáles son las más recomendadas para medir estrés o medir depresión? Tales escalas. E ir viendo lo sumativo, ¿no? Cosas que a veces no tomamos en cuenta en primera instancia, como les decía, si es una sola escala o dos. Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado tomar escalas más breves que tienen menor impacto en métrica, en constructo, en decir esto es más fiable, y bajarle a una escala muy grande, porque en conjunto, sumados todos los instrumentos que estamos aplicando, resulta un instrumento demasiado grande. Y sí nos ha pasado que hemos evaluado instrumentos que toma una hora y media por persona, y los últimos se nos caen, porque claro, la gente ya está cansada, ya no responde bien. Entonces, por más que sea la super escala y buena escala, no nos sirve de nada, porque ya están cansados. Entonces es preferible meter una escala más breve, que conjugada con el resto de instrumentos no sea tan pesado y nos dé una métrica más eficiente. Entonces hay varios factores, la población también, hay cosas que hay que ver si están adaptadas. Hay palabras a veces en las escalas que no están adaptadas a nuestro medio. Entonces, eso se hace, por ejemplo, tomando en cuenta generalmente lo que nosotros hacemos antes de mandar, digamos, las encuestas de manera genérica y investigación es pilotaje. Un pilotaje en donde vamos haciendo una métrica, por ejemplo, así como estamos diciendo, grupo focal, listo, les doy yo los instrumentos a ustedes y les digo, bueno, llenen, porque se supone que eso es automatizado y va llenándose. ¿Qué tipo de, si tienen alguna pregunta, me la hacen? Entonces hay gente que dice, no entiendo qué es esta segunda pregunta, o no entiendo la palabra de tal cosa. Entonces esas son cosas que hay que corregir, uno anota y luego ajusta, ve tiempos, ve el tema del comportamiento también, si después se hace preguntas a las personas, qué tan difícil fue entender, qué tan incómodo, por ejemplo, resultó también responder la escala. Hay personas que dicen, no, es que a mí esto me resultó muy invasivo. Entonces, si ya de entrada tenemos eso, sabemos que a otra persona va a decir, mejor no lleno, no me gusta lo que me están preguntando. Sí, entonces, son cosas que sí se debe tomar en cuenta en la investigación. La parte de hacer pilotajes ayuda mucho, porque ayuda a prever posibles dificultades. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes con el profesor Byron igual van a trabajar todo el tema de ejecutarlo, o la van a dejar planteado, si la van a realizar. Según como nos mencionaba el profe, o sea, ahora en sí es buscar un test el cual nos permita, bueno, evaluar, en el caso de nosotros, evaluar cuáles son los factores que afectan más al rendimiento académico en los universitarios. Lo que nos supo mencionar él fue de que ahora escogemos el test, el siguiente ciclo, supongo igual que nos irá a dar él, el siguiente ciclo lo vamos a aplicar. Claro, ahí harán, a lo mejor quizás habrán un pilotaje con grupos focales, así como.
entonces ven la eficiencia del instrumento. Pero claro, lo primero es escoger bien el instrumento, si no, y claro, sobre todo que esté relacionado a la métrica de evaluación. Entonces, si ustedes quieren medir ansiedad y estrés, pues no hay por dónde perderse. Eso de manera general. Y un poco ir puliendo también, porque hay cositas que son en la marcha. Uno se va dando cuenta, por ejemplo, que resulta mejor dependiendo del número de sujetos que quieran evaluar. Por ejemplo, a veces es mejor hacerlo a lápiz y papel, donde uno va a una situación controlada y puede estar ahí de observador por cualquier dificultad que se presente en el medio. Hay otras veces que por el tipo de constructos que se evalúa es mejor mandarlo como link privado por línea y hacer que respondan en un espacio en el que esté exacto, en el que no se sienta la persona como invadida, porque por ejemplo no es lo mismo medir una escala de suicidio o una escala de ansiedad. La gente tiene todavía mucho conflicto con el tema de que te pregunten cuántas has intentado alguna vez suicidar, por ejemplo, sigue siendo muy chocante, o cuestiones sexuales, por ejemplo, también, que son muy como individuales. Entonces, dependiendo, insisto, de la variable, esto se puede hacer individual o grupal, dependiendo cómo lo quieran hacer y cuántos sujetos vayan a evaluar, claro, porque evaluar de uno en uno a 1000 sujetos, en cambio, claro, hay que ver tiempo también, que en la investigación nos corre el tiempo, también es decir, no, en un mes tienen que tener levantada la información y claro, ahí son criterios que hay que ir tomando en cuenta. Al menos si se van a quedar solo con una variable que es estrés, tomen este que está más completo. Este de acá, ¿cuál? Claro, porque aparte de darles una métrica genérica, global del estrés, les está dando La global. Claro. Pero si se quedan solo con estrés, si se quedan con ansiedad de estrés, tomen el otro test y tomen el BEC. Entonces a la final el de estrés nos quedaríamos con el EPGE, que es la escala de percepción. Entonces El global de estrés. Que les quede, supongo el profesor Byron les va a preguntar que les quede claro con los indicadores de las métricas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es el puntaje y qué implica ese puntaje? O sea, me dicen ya, qué sé yo, por ejemplo, de 10 a 12, si responden en la escala global es estrés alto, por decir. Y en la subescala, sumando los puntajes de las preguntas tales, da el indicador de frustración. Eso lo tienen que tener súper claro, porque si no, ahí sí nos va a preguntar los va a mandar, Sí. los va a mandar, los va a colgar. Claro, o sea, la escala que elijan, pero que la tengan súper dominada, que mide cómo se puntúa y cómo se expresa, cómo se interpreta esa escala. Eso es lo importante de la escala. Ajá. Entonces solo se van a quedar con estrés. Sí. Sí. Entonces, escala de percepción global del estrés. Exacto. Ya, Ya. muchas gracias.